Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa En Ruta Fiscal. El día de hoy, esta tarde, casi noche, tengo el privilegio de contar con mi gran amigo, colega, compadre y aval, el máster Roberto Hernández. Mi querido Robert, ¿cómo te trata la vida el día de hoy? Muy bien, mi estimado. Y pues bueno, primero que nada, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de su programa En Ruta Fiscal, donde pues bueno, de una manera un poco jovial, un poco tanto técnica, pero entretenida, pues pretendemos también compartir información con ustedes de calidad y especializada en autotransporte. La verdad es de que estamos gustosos, pero dices tú, mi estimado, que por allá está cayendo una llovizna, bendito sea. Oye, sí, se nos vino el agua acá para las tierras regias, quien nos esté escuchando, sabe de lo que estoy hablando. Ya hasta el gobernador nos alertó que no saliéramos de casa. Uno, pues ni modo, me voy a tener que quedar aquí en la oficina. Le vamos a dar el iPad hasta las 11, 12 de la noche, ya que... Pero gustosos de estar aquí nuevamente con todos los que nos están escuchando o mirando. Un saludito para todos. Esperemos que ya hayan salido de la oficina, estar un poquito relajados. Vamos casi iniciando la semana, pero pues vamos a desestresarnos un rato, como lo comentó el Master Robert. Vamos a hablar de una forma dinámica, amena. Este programa, ya se la saben, es por y para ustedes. Así que siéntanse con toda la libertad de hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, regañarnos, decirnos hasta lo que no, no pasa nada. Todos van a ser bienvenidos. Como ya lo vieron en el título del video, vamos a hablar del acuerdo IMSS-Canacar. Ese acuerdo que nos ha traído muchos dolores de cabeza últimamente. No me dejarás mentir, Roberto, yo creo que a partir de febrero del 2025 casi se hacía una nueva revolución en el sector del autotransportista, Uf. porque muchos creíamos que nos acababan de pisotear, de atropellar. Creíamos que este acuerdo venía a afectar totalmente a la profesión o al sector. Ahorita vamos a ver si sí fue así o qué es la realidad de este acuerdo. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Yo tuve una reflexión, te la quiero compartir, Roberto, en A ver, adelante. donde, fíjate, me puse a pensar por qué tomamos estas tradiciones en el sector y platicando con los de la vieja escuela, los transportistas, Ajá, esperemos ajá. que aquí haya gente que nos esté escuchando de la vieja escuela, no me dejarán mentir. El transportista de los 80s, 90 estaba muy acostumbrado a pagar todo lo que tenga que ver con el transporte por cuotas. El permisos por cuotas, por unidades, por camiones, todo lo pagaban por cuotas, inclusive los impuestos, allá por los 80s, 90s, no me dejarás mentir, el régimen especiales, de bases especiales, era Sí. muy sencillo para el transportista porque pagabas una cuota por unidad. Entonces estaban muy acostumbrados que hasta para los impuestos tú pagabas una cuota y te olvidabas de cualquier bronca, ya sea con las autoridades fiscales, federales, municipales, estatales. A inicios de los 2000 inicia este convenio, ojo, digo convenio porque así inició a inicios de los 2000, y pues la Cámara, el gremio, lo anunció como una cuota que iban a determinar para el cálculo de las cuotas de seguridad social. ¿Y qué pasó, creo yo? Al tú estar acostumbrado a pagar todo por cuotas y olvidarte, pues el transportista dijo, pues ¿sabes qué? El convenio funciona, que va a ser una cuota fija para tabular las cuotas de seguridad social para los trabajadores y me voy a olvidar. Me lavo las manos y me olvido completamente de las cuotas o de la carga de seguridad social. Tan es así que 20 años después seguimos con esa creencia. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de todos estos años? Hemos tenido una serie de revisiones por parte de la autoridad, en este caso del instituto, en donde se han dado cuenta que quizás no estamos aplicando el acuerdo a como debería de ser. Quizás en su momento sí inició de una manera, luego cambió, pero por costumbres, por tradiciones y por esa costumbre muy arraigada de los 80, de los 90, donde todo pagábamos por cuotas, pues ya no cambiamos.
y quizás ahorita estamos ante un riesgo inminente o ya lo estamos viviendo. Así que este live va a ser para ustedes, va a ser una medicina, va a ser una cápsula informativa muy valiosa para corregir o prevenir cualquier contingencia. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos, Master. ¿Algún otro comentario que quieras decir antes de iniciar o le damos? Sí, solamente recordar esa parte y antes de hablar del acuerdo como tal, nada más 2 minutitos para darles el contexto histórico. Esto, como ya bien lo dijo mi estimado Aval, Fabián Cavazos, comenzó más que nada como un convenio y de hecho todavía, fíjense, todavía se sigue diciendo convenio Canacar. En varias partes yo he escuchado, dicen lo mismo, convenio Canacar, convenio Canacar. Ahora, si ustedes ven en su constancia, si solicitan ustedes este acuerdo a la Canacar, ustedes van a encontrar una verdad un tantito incómoda. Ajá, porque la constancia dice convenio, dice acuerdo IMSS Canacar, no dice convenio, dice acuerdo. ¿Ok? ¿Y cuál es el detalle? Dicen, "Ay, solamente son palabritas. Es una palabrita. ¿Qué te cuesta tu contador payaso, no? Pero no, no es por eso. Es más que nada porque resulta que el convenio anteriormente funcionaba como hoy aplican el acuerdo. El convenio Canacar fungía como un tabulador en el que, dependiendo de la categoría de chofer o trabajador del autotransporte, él tenían que utilizar, en dado caso, un salario base de cotización completamente fijo, independientemente de lo que ganara en realidad el chofer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues en estricto sentido lo que sucedió fue que, oye, pues es que resulta que los choferes empezaron unos a enfermarse, otros por desgracia a tener accidentes de trabajo, que pues en este caso son los accidentes en carretera o en terminales de transporte, empezaron a tener incapacidades temporales, permanentes, por desgracia de funciones, y cuando se dieron cuenta, algunos que ya se iban a retirar, dijeron, oye, pues yo en ese entonces, por ejemplo, yo ganaba unos 20,000 al mes y resulta que estaba cotizando con 3,000, 4,000 pesos al mes. La pensión que me están dando es una burla. Entonces, fueron quejas de parte de los choferes al IMSS, a la Canacar, con los patrones y se dieron cuenta todos en conjunto que el convenio no servía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Quitaron el convenio, se cambia un poco y surge el acuerdo IMSS-Canacar. Y es del que venimos a hablar el día de hoy. Y ahí ya pudimos ver un poquito del por qué surgen estos problemas, mi estimado, porque seguimos manteniendo vivos a los moridos que solamente se tendrían que recordar en noviembre, mi estimado. ¿Tú Así cómo ves? es. No, totalmente de acuerdo. Y ya dicho esto, arrancamos ahora sí. Vamos a traerles una serie de presentaciones y diapositivas de material de apoyo para que todos los que nos estén viendo puedan tener una base de lo que vamos diciendo. Dicho esto, desde la primera diapositiva creo que van a empezar a saltar dudas al por mayor, mi querido Robert, porque comenzamos con qué es y qué no es el acuerdo IMSS-Canacar. Ya lo comentamos de manera introductoria, pero es un instrumento que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social con una cámara del gremio autotransportista que permite a las empresas variar, ojo con lo que vamos a decir, variar el cálculo del salario base de cotización, De variar acuerdo. o facilitar el cálculo del salario base de cotización. Realmente, aquí puedo hacer una pausa, debo de admitir que el sector de autotransporte sí es complejo a la hora de determinar las cuotas obrero-patronales, no me dejarás mentir, Roberto tiene muchos esquemas de variación de cotizaciones, tiene muchos esquemas de remuneraciones, los que están ahorita, espero que nos esté viendo alguien de liquidaciones, sabrá de lo que estoy hablando, sabrá de lo que es lo complejo, de las cantidades que se le mandan al chofer, luego tenemos que andar haciendo los reportes, los cálculos, qué sí es salario, qué no es salario. Es todo un arte y para mi criterio debería de haber un especialista en cada empresa del sector de autotransporte calculando de manera muy minuciosa estas
estos salarios base de cotización para efectos del Seguro Social. Dicho esto, tenemos dos esquemas en el acuerdo de cálculos del salario base de cotización. Sí, como lo estamos diciendo, no lo estamos inventando ni sacando de la manga. Tenemos dos esquemas de cotización. El primero, el de opción fija, que es el que muy seguramente el 99,99999 conocemos y es el único que creemos que existe. El esquema de cotización fija es el que se utiliza o se determina mediante unos factores de cotización y categorías. Son las famosas tablitas que cada febrero creemos que nos salva la vida, hasta apenas en febrero que sentimos que en lugar de que nos salvara la vida, nos estaba quitando la vida. Porque antes todos decíamos, pues qué padre, está en 609, está en 690, está en 725, y como ahora está en 1500, pues creímos que nos estaban acuchillando. Pero son esos esquemas de cotización los que nosotros conocemos. El de opción fija, que es el más común. Pero nos hemos olvidado de otro esquema. Creo yo, Master, y me voy a dar aquí tantito la oportunidad de compartirles un material en donde el por qué nos hemos olvidado o creemos que solamente existía esta opción de cotización. Voy a compartirles un material en donde está un acuerdo. Mira. Vamos a ver si todo sale bien. Ahí me dicen si lo están viendo. ¿Se está reflejando? Sí. Sí, mi amigo. Sí, excelente. Sí. Este circular es el que la mayoría conocemos. Este no es nuevo, es del 2024. Pero si podemos ver, ya muy seguramente los que estamos escuchando esto, no lo voy a leer para no hacerlo más lento la transmisión. Ya lo hemos visto muchas veces. Me quiero centrar en esta partecita, en donde dice la opción. Vamos a ver si aquí me deja. La opción de cotización fija. Solamente nos hemos centrado en esto. Y creo yo, Robert, que nunca nos preguntamos en dónde está la otra opción o cuál es la otra opción, ¿verdad? Siempre hemos visto la opción de cotización fija y ¿qué hacíamos? Veíamos esta tablita y sentíamos que nos salvaban la vida. ¿Por qué? Porque los operadores solamente ganaban o se iban a topar a 725 pesos diarios para efectos de cuotas del salario base de cotización. No era así. Y no es el único esquema de cotización que existe. El otro que existe, bueno, aquí me gustaría hacer una connotación. Para 2025, Robert, ya no lo sacó la Canacar de esa manera. Si nos fijamos ya para el 2015, 2025, perdón, ya no viene escrito la opción de cotización fija. Para evitar confusiones, no lo sé, no sé cuál habrá sido el motivo, pero del 2019 al 2024 siempre venía esta opción. Ay, caray, esto no era, todavía no estamos, esta es la que les quería enseñar. De los 5 o 6 años siempre ponían esta opción en el escrito o en el circular. Hasta 2025 o hasta 2024, mejor dicho, lo quitaron y en el 2025 ya no existe esa redacción con el esquema de cotización fija. Motivos, pues no lo sé, quizás para evitar confusiones, pero siguen mostrando solamente este esquema de cotización que pues todos sabemos que vemos esta cantidad y nos queremos morir porque sentimos que nos están agrediendo, cosa que más adelante lo vamos a ver que no es de esa manera. Entonces, nos hemos quedado con esa costumbre de la opción de cotización fija, pero existe otra cotización, la cual es la variable, en donde el salario base de cotización se calcula bimestralmente con base en los ingresos que obtiene el trabajador, en este caso, pues el chofer del tractor, del tráiler, del rabón, del que custodia. Ya vamos a ver otra categoría que se agregó para este año, pero son esos los ingresos variables que percibe dicho trabajador y las disposiciones que mantiene la ley del Seguro Social. Oye, Fabián, muchos nos estaremos preguntando, pero esta opción, pues, ¿de qué me sirve si ya la contempla el artículo 30, fracción segunda de la ley del Seguro Social? No, espérame tantito.
Esa opción es solamente para los ingresos variables, la que establece la ley del Seguro Social. Pero ahorita vamos a desmenuzar esta opción variable y nos vamos a dar cuenta que realmente puede ser muy buena opción. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué te parece, Robert? Estas dos opciones que creo yo que la mayoría desconocíamos. No, hombre, mi amigo, tú estás sacando ahí los documentos, los contratos con el diablo, mi estimado. Es que lo vi y no me esperaba eso, pero no, qué genial. Y sí, muy buena referencia visual. Y sí, coincido completamente. Las redacciones que hacían anteriormente en las circulares, precisamente propiciaba a eso. En su momento, la propuesta como tal fue, pues, oye, menciona la opción variable también, ¿no? Pero por desgracia, los comentarios que recibía eran, pues es que este es el producto estrella de Canacar, por eso se vienen a afiliar aquí. Ujú. O sea, prácticamente era una publicidad falsa, si lo quieren ver así, pero pues de cierta forma les funcionaba. Ahora, como tú bien lo dices, en la misma circular solamente muestran una opción, pero también un consejo que, que espero no se ofendan, hay que aprender a razonar y leer bien, porque cuando se menciona siempre la palabra, y lo he dicho, en todos lados que se mencione la palabra opción, ahí sí nos está diciendo que tenemos que optar, es decir, elegir entre una, entre dos o varias opciones que tenemos. Oye, si nos estén diciendo que tenemos la opción fija, ¿cuál es la otra opción? ¿La de la ley? ¿O tiene el acuerdo otra opción que ni siquiera yo conozco? ¿No? Entonces, sí, tienes toda la razón, mi estimado, completamente de acuerdo. Ahora, una cosita bien importante aquí. Yo Échale. lo había dicho y de hecho en la presentación lo pueden observar. Dicen, la opción fija le conviene a quién? A las micro y pequeñas empresas o es aplicable en estricto para micros y pequeñas empresas. ¿Por qué? Dentro de las condicionantes para que tú puedas optar por el acuerdo en su opción fija es que si tus trabajadores tienen un X salario base de cotización, que todos en absoluto, sin excepción su salario base de cotización real sea igual o menor a lo que establece la tablita. Ahora, conforme a la ley de competencia económica, mi estimado, hay un artículo, que si bien recuerdo es el tercero, que nos categoriza las empresas, o en este caso, estratifica las empresas conforme a su volumen de unidades, que en este caso que nos dice, las microempresas son las que tienen de 1 a 5 unidades, las pequeñas son de las que tienen de 6 a 30, las medianas son de las que tienen de 31 a 100 y las grandes son las que tienen más de 100, ¿ok? De 101 en adelante. Ok. Va. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Que sería más fácil que una empresa que tiene de 1 a 5 o de 6 a 30 unidades, más o menos? ¿Tú qué crees que para 30 choferes, por ejemplo, más o menos, sea más fácil que todos cumplan con la opción de que su salario base de cotización sea igual o menor a lo que establece la tablita? ¿O que una empresa que ya tiene de 31 a 100 o más de 100 unidades, estamos hablando ya de cientos o decenas de choferes, cumplan con esto? Muy seguramente no. Porque los choferes en primera tienen, ya cuando son unas empresas de esa categoría, ya tienen choferes localeros o patieros, como le llaman, ajá, otros les llaman burreros, yo no sé por qué, no sé si por las orejas o por otras cosas, o en dado caso, también ya tienen los foráneos, los transfers, los fuleros, ¿ok? Los Entonces, piperos. ya tienen cada uno sus categorías, entonces cada uno tiene salarios de cotización distintos y en estricto sentido aquí el inconveniente ¿cuál va a ser? Oye, mi estimado, tú le vas a poner el salario base de cotización de, por ejemplo, 1,300 y fracción que dice la categoría de tráiler actualizado al acuerdo IMSS Canacar al día de hoy a un localero que está ganando a lo mejor 750, dices, no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo no voy a aplicar la opción fija porque tengo tantos operadores que su diferencia en salario base de cotización es mucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál opción le conviene a estas empresas medianas o grandes? Y algunas pequeñas, tengo que decirlo, y también hasta algunas micros, porque no es que exclusivo. Digo, les conviene en su mayoría, pero no quiere decir que sea así, sino que la opción variable está pensada para estas empresas, para algunas pequeñas, para las medianas y para las grandes, porque es tanta en este caso su segmentación de puestos para choferes o para trabajadores del autotransporte de carga
que no manejan un mismo rango de salarios para todos. Por tanto, utilizar una opción fija para todos ellos, en estricto sentido, pues como tal no sería rentable, ¿ok? Aparte que, como ustedes bien lo saben, los choferes no realizan exactamente el mismo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Oye, pues utiliza la opción variable. ¿Y de qué va la opción variable? Ah, bueno, pues es como ya lo había dicho mi estimado Fabián, conforme al artículo 30, fracción segunda de la Ley de Seguro Social, únicamente vas a promediar los ingresos provenientes del salario del chofer dentro de un bimestre, los divides entre los días naturales de cada bimestre y obtienes el salario base de cotización. Esa es la opción variable. ¿Vale? Es mucho más sencillo, pero estás cotizando con el salario real. Si se han dado cuenta, tanto Fabián como yo, nunca hemos dicho, y van a tomar el salario del acuerdo IMSS-Canacar, lo van a multiplicar por tanto. No, 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 porque es una base, es un rango, es un tope, es un hasta aquí. No es porque calificativos, mi estimado. Yo los he escuchado como el convenio Canacar, los salarios Canacar. Ajá. Entonces, ahí es donde te empiezas a decir, porque yo también he visto anuncios precisamente en internet donde las empresas de transporte dicen prestaciones de ley, Acordiums Canacar, ah, carajo, ahora el acuerdo también es una prestación, pero eso no lo tienen de culpa los transportistas, lo tienen de culpa quienes proliferaron como tal el uso indebido de este acuerdo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Capacitarnos con profesionales, precisamente, leer, ser más críticos en el sentido positivo y pues bueno, analizar sistemáticamente en materia de un acuerdo, en materia legislativa, en materia operativa, para no caer solamente con ese sesgo fiscal que actualmente está contaminado el autotransporte de carga, mi estimado. Chulada, chulada de comentarios. Dijiste varias observaciones que me gustaría hacer connotación en cuanto al por qué lo vemos de esa manera. Muchas veces es nuestra culpa como asesores, los que estamos dentro de esta profesión, nuestra responsabilidad, el alcance que tenemos con nuestras palabras y el cómo dar esas asesorías de alto impacto que resultan pues todo lo contrario, en lugar de beneficiar, terminan perjudicando. Por eso yo tengo esa conclusión que el problema del acuerdo IMSS-Canacar no es el acuerdo, es la comunicación. ¿Por qué? Y platicábamos aquí con los colegas y decíamos, poníamos una analogía de, oye, ¿cuál es el motivo de los problemas con tu pareja? Así rápido, la comunicación. ¿Por qué? Porque tú piensas que es una cosa o de una forma y tu pareja piensa que es totalmente diferente. Tú creías algo, la pareja creía otra cosa. Pues bueno, ¿qué termina sucediendo? Que si lo traducimos a este lado, el IMSS y el contribuyente estaban pensando cosas totalmente diferentes. El IMSS piensa que el acuerdo se implementa de una forma y el contribuyente piensa que se realiza o es para otros fines, como bien lo comentaste. He escuchado un sinfín de veces mencionar que el acuerdo es el tope salarial para el operador. O sea, eso quiere decir que si el salario base de cotización del acuerdo IMSS-Canacar está en 725, hermano, dalo de alta con 725 y tú págale 20,000 pesos diarios y no pasa nada. Eso es lo que he escuchado un sinfín de ocasiones. Entonces, ¿cuál es el motivo del problema del acuerdo IMSS-Canacar? No es el acuerdo, es la comunicación y derivada principalmente de nosotros. Por eso la responsabilidad de crear este tipo de contenido y de asesoría y de información valiosa para crear conciencia y tratar de erradicar esas costumbres, aunado a lo que ya comentábamos de esos tradiciones de que el transportista paga todo en base a cuotas y se olvida, pues no funciona, no todo es de la misma manera. Hay ciertas regularidades y peculiaridades que han cambiado a lo largo de la historia y en este caso no es la excepción. El IMSS no se calcula con un tope salarial y se acabó. Como lo comentó mi estimado Roberto, en la opción fija, caray, por eso debemos de tener especialistas dentro de las empresas para determinar, oye, pues tienes 4 o 5
unidades. Es muy fácil determinar cuánto gana el operador, determínalo, arrastrar el lápiz. Muy seguramente a criterio personal no te va a convenir la opción fija porque es jugar en los límites, es jugártela, es siempre jugártela. ¿Por qué? Porque si ahorita está en 1,300 o en su momento en 1,500 pesos y el operador gana poco menos de esa cantidad, estás bien, brother. Pero si ya rebasa esa cantidad, vas a estar en problemas. O si estás muy por debajo, como lo decías ahorita, Roberto, oye, pues estás ganando 700 pesos diarios, carnal, pues estás dado de alta por 1,500. O sea, tú como empresario estás perdiendo. Al trabajador, pues mal que bien, lo está beneficiando, ¿verdad? Pero para ti como trabajador, tus costos operativos están incrementados de una manera que no es la real. Entonces, también te afecta por ese lado. Para mí, la opción fija es jugártela, pero ahorita lo vamos a ver más detenidamente con algunos ejemplos. La opción variable, coincidimos el Master Robert y su servidor, que muy seguramente es la que más conviene. Ahorita también la vamos a seguir viendo más adelante. No quisiera centrarme mucho en esta diapositiva porque lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Me gustaría continuar de qué es y qué no es. Ya lo habíamos visto y platicado, es un documento que tiene el instituto, en teoría, en todas las delegaciones y subdelegaciones. Fíjate, Robert, aquí me gustaría hacer un paréntesis rápido. Muchas veces nosotros somos los responsables, y lo decía ahorita con toda la autoridad del mundo, me atrevo a decirlo, que somos responsables del por qué ha sucedido mucho, pero no nada más nosotros. Me tocó un caso, me gustaría que supieran, en donde el propio instituto orillaba al contribuyente que se dieran de alta con ese salario. ¿Por qué? Porque el empresario los tenía por debajo del salario de IMSS-Canacar y nos decía al gestor, mira, dalo de alta con el acuerdo IMSS-Canacar y te quitas de problemas. Y tú decías, ¿cómo? Tú mismo me estás diciendo. El mismo asesor del instituto nos estaba orillando a cometer este tipo de situaciones que no son correctas. Entonces, muchas veces también dentro del instituto, de la contraparte, pues hay personas que terminan mermando el cómo se aplica, muchas veces por el desconocimiento, que ese es un problema que tenemos y que espero que no se ofendan, pero pues muchas veces platicamos y decimos cosas sin tener la seguridad ni el expertise necesario para hablar. Su servidor y Roberto hemos estado ya muchos años en este sector y poco a poco nos vamos teniendo esa confianza y esa seguridad para hablar del sector porque lo conocemos tanto de teórico como práctico, pero no es tan sencillo como parece. Se necesita mucha responsabilidad para poder dar este tipo de información. Entonces, creo que hay que tener un poquito más de conciencia por ese lado. El número de oficio de oficio en cuestión se hace referencia en el cuerpo de la constancia que año con año emite la Canacar. Bueno, pues el número de oficio que viene a circular te lo otorgan en la constancia. El oficio del acuerdo es un documento confidencial que por política institucional no es de conocimiento público. Y muchas veces, no me dejarás mentir, Robert, nos dicen, pásame el acuerdo. Pues no, brother, ni yo lo tengo. Ni yo lo tengo, no lo tiene ni la Canacar, es prácticamente está en un baúl sellado, sepa Dios dónde, pero no lo tenemos. Solamente sabemos que existe como tal, son acuerdos internos, pero no es de carácter ni de dominio público. Ojo con lo que voy a decir ahorita, es obligación solicitar la constancia del acuerdo IMSS-Canacar. Muchas veces creemos que es solamente me adhiero o me afilio al gremio, a la cámara, y ya con eso se acabó. Pues no, no es así. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. No es obligatorio, hay que tenerlo en consideración. Esto es opcional. Tú puedes estar afiliado a la cámara y no estar con el acuerdo IMSS-Canacar. No es obligatorio porque estés ya en la cámara o en la cámara. No es obligatorio que tengas que estar adherido a ese acuerdo. Y por último, pero no menos importante, no sustituye la ley del Seguro Social. Por favor, no es el tope. La ley del Seguro Social está por encima de cualquier acuerdo que tengan entre las instituciones particulares o privadas. ¿Comentario, Robert? Pues la boca llena de razón, mi estimado. Aquí quisiera, porque no hicimos la invitación, somos bien groseros, mi estimado. Por favor,
compartan esta publicación, compartan este video y coméntenos cuáles son sus inquietudes conforme vamos avanzando en esta sesión. En dado caso de que ya haya terminado y estés viendo esta transmisión en Facebook y próximamente ya en nuestro canal de YouTube en Ruta Fiscal, van a poder en dado caso dejar sus comentarios, proponer temáticas y también dejarnos sus dudas y nosotros, mi estimado Fabián Cavazos y su servidor, estarán en toda la entera satisfacción de contestarles, ¿verdad? Menos si son cuestiones ya médicas, dentales o de alguna otra índole, ¿verdad? Eso sí, ya de plano, si son amoríos o ese tipo de cosas, ya no podemos hacer mucho. Zapateros sus zapatos. Como lo dijimos ahorita, cada quien a su profesión. Hay que tener la habilidad y el expertise necesario para poder pronunciar algún comentario. Entonces, pues nos quedamos nada más a lo que nos truje chancha. Algo, Así es, mi estimado. déjame, voy a continuar aquí con la diapositiva, Master. Les dije ahorita que teníamos que tener una constancia del acuerdo IMSS-Canacar. Es súper importante, no solamente es afiliarnos a la Cámara, es tener esta constancia. Aquí el que nos esté escuchando, como bien lo comentó Robert, se nos olvidó, nos emocionamos, el calor de la plática, entramos y ya íbamos a 150 kilómetros por hora, hay que hacer pausa. Por favor, quien nos esté escuchando, dejen sus comentarios, dudas, ahorita las vamos a platicar. Cualquier duda que tenga, ya sea desde el operador, el transportista, el empresario, el contador, el administrador, el de las nóminas, el de las liquidaciones, el de tráfico, el que sea. Como les decíamos, esta constancia la necesitamos solicitar a la Cámara, a la Canacar como tal. Y aquí vienen los requisitos. Obviamente, pues lo principal es que no tengamos adeudos. Debemos de señalar el número de unidades porque a veces nos tocaba casos donde llegaba el empresario y decía, pues me afilio, yo digo que tengo un camión y pues ya pongo a mis 50 trabajadores con el acuerdo IMSS-Canacar. Pues no, no funciona de esa manera. Tú tienes que señalar qué unidades tienes, cuál es tu plantilla de trabajadores. Tienes que dedicarte exclusivamente al autotransporte terrestre de carga local o federal. Esto ya lo hemos escuchado un sinfín de veces, creo que ya lo tenemos tatuado hasta el 90-10 para efectos fiscales, ya lo tenemos tatuado hasta en nuestra alma, ya sabemos todo lo que tenemos que, todo lo que conlleve el dedicarse exclusivamente al autotransporte terrestre de carga. El número de operadores, como yo les comentaba, deberá de corresponder con el número de unidades motrices. No puedes hacer engañar a la cámara. Tienes que sí o sí tener un registro, un control de tus operadores, cuántos son los que vas a solicitar el beneficio o la facilidad del acuerdo. Tiempo, mi estimado. Adelante, tú dale. Rápido, antes de que se me vaya, Sí. porque mencionaste un punto bien importante, pero tengo que decirlo. ¿Por qué, mi amigo? Lo que pasa es que, se los comento, a veces llegaba a suceder, llega a suceder, conocí algunos casos, en los que llega a suceder que tú estando dentro del acuerdo, se supone, tú pagaste por 2 unidades y tienes a 3 choferes. ¿Eso se puede? Pues es razonable mientras esté justificado. Dices, bueno, pues 2 choferes por unidad no se ve tan alocado, 3 choferes ya suena avaricia, 4 choferes pues ya suena a otra cosa. Entonces, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque luego dicen, ah, pues mira, me voy a pasar de vivo, voy a decir que yo tengo 2 unidades, que tengo 3 choferes. Cuando me llegan diferencias del IMSS, me dicen, oye, mi amigo, ¿qué crees? Que me debes diferencias. Oye, pero yo estoy en el acuerdo, me vale, me debes diferencias. Y por tus 10 unidades y por tus 15 operadores. Ah, caray, y entonces con Canacar, le llamas por teléfono, le mandas un correo o te apersonas, dependiendo de dónde estés. Oye, pues lo que pasa es que me están pidiendo diferencias por todo esto. Ah, caray, pues según aquí mi relación, tienes 2 unidades y 3 choferes. ¿Qué crees? Que no. Entonces, ahí es donde sale todo el problema, porque empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, si quieres que yo te ampare, o por lo menos que te defienda, número uno, tienes que haber pagado bien las cuotas, y número dos, me pagas las cuotas de los años que te estén revisando para que yo te expida la constancia por las unidades que tienes y por los choferes que en realidad tienes. Si no haces eso, yo me deslindo, ¿ok? Entonces, aguas con eso, chicos, porque
Llegan los problemas y es cuando empezamos, ¿no? Y varios van a decir, ah, pues cuando me llegue el problema, pues el problema precisamente es que esperemos que estemos dentro de la época de las vacas gordas, siempre, para que estemos pagando las cuotas, para que estemos viendo regulaciones y demás gestiones. Aguas con eso. Adelante, mi amigo, disculpa. No, al contrario, muchas gracias por hacer esas observaciones. Y pues una vez que ya en dado caso tengamos la constancia, nos gustaría enseñarles esas famosas tablitas de qué es lo que pasó en el 2025, por qué se hizo toda una revolución mundial en el sector del transporte, como ya lo comentábamos, pensando que estaban afectando al gremio, que estaban afectando a la economía, a la rama. Pues bueno, porque en el 2024, como podrán observar, teníamos unas categorías de tráiler, Thornton, Rabón, custodio, recolección, carro piloto, patio, macheteros. Hasta aquí teníamos estas categorías que se supone que son los puestos de trabajo. Los factores de Correcto. cotización, si mal no recuerdo, hasta 2019 eran el factor de cotización por el salario diario, por el salario mínimo general. Pero a partir del 2020, como les digo, eso sí mal no recuerdo, ahorita les puedo confirmar, se utilizó la UMA. Ujú. Entonces, a partir del 2020, el factor de cotización se multiplica por la UMA, en este caso del 2024. Y nos da resultados, la UMA del 2024 por el factor de cotización nos da un salario base de cotización de 725.25. Creo que ese es el salario más conocido en el gremio porque todos lo utilizaban, inclusive lo anunciaban cuando solicitaban operadores de quinta rueda, ponían ahí las vacantes y ofrecemos prestaciones de ley y el salario del acuerdo IMSS-Canacar por 725.25 pesos diarios. Entonces, este famosísimo o famosísima cantidad se hizo pues extremadamente conocida, cosa que no fue así ya con 1511. Ya como que los reclutadores dijeron, ah, caray, déjame quito eso de que el acuerdo IMSS-Canacar con el salario, porque pues ya estaba muy alto. ¿Qué sucedió? En marzo del 2025, para ser exactos, a finales de febrero, publica el instituto y la Canacar pues el famoso acuerdo, que se modifica después de varias reuniones, de mesas de trabajo, de colaboraciones, motivos, hipótesis, creo. Hay muchos. Sí, aquí sí vamos a hablar desde el aspecto de creer, porque no hay algo exacto, no conocemos los motivos reales, pero muy seguramente fue porque se estaba aplicando de una manera errónea el salario base de cotización o la opción de cotización fija, y tanto el instituto como la cámara fue de que, oye, a ver, carnal, pues es que todos están topados porque tú les vendes la idea de que se topa el salario a esa cantidad, pues al menos pónmela a una cantidad que sea el promedio más real de lo que actualmente gana un operador de quinta rueda. Y pues efectivamente no anda tan alejado de la realidad, porque en promedio los 1,500 pesos te da como 10,000 pesos por semana, y es lo que muy, pero muy cómodamente puede andar ganando un operador. Quizás nos esté viendo aquí alguno y me va a decir, no, hombre, yo trabajo aquí local y me gano 3,000. Pues bueno, pero sabemos bien que sí hay gente que sí los gana esas cantidades, inclusive hasta Sí. mucho más, trabajando para el extranjero o trabajando viajes largos, y los fuleros se ganan mucho más que 10,000 pesos diarios, pero al menos es un promedio muy general. Así que creemos que por eso el instituto y la Canacar pues aumentó drásticamente este acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en marzo del 2025 modifican todas las categorías, todos los factores, y se incrementó nivel considerable. Prácticamente fue Sí. el doble, más del doble de lo que aumentaron las cantidades, y pues bueno, se hizo todo un relajo, toda una revolución. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que este salario era para topar esas cantidades y no realmente una facilidad de cotización. Entonces, al tener esa idea errónea, nosotros creímos que el instituto y la Canacar nos estaban afectando al gremio, cosa que no es así. Simplemente trataron como que de rescatar ahí la situación, y pues bueno, eso fue lo que sucedió. Ahora, otra hipótesis del por qué en octubre como que se calentaron de más las papas
y tuvieron que bajar solamente la categoría del tráiler a 12, que corresponde o da a una cantidad de 1,360 pesos, pues es muy, pero muy difícil de adivinar el por qué sucedió. De igualmente lo manejan como fueron reuniones de mesas de trabajo. Quizás dijeron, pues se nos calentaron de más las papas y hay que bajarle tantito para que no se nos, el gremio se nos vuelque encima. Temas internos, no sabremos, pero bajaron esta cantidad. Y agregaron la de amarradores, acomodadores, ayudantes, cargadores, diableros y trincadores. En lo personal, en la experiencia que tenemos, pues el machetero prácticamente hace de todo. El machetero, cuando van, se meten el trailero allá a los terrenos, pues cuando andan con las lonas, le pagan al machetero para que le lone la caja o le amarre la caja. El maniobrista es el que se encarga de andar acomodando. El machetero y maniobristas prácticamente, a mi criterio, son los que hacen de todo, y esta categoría, a excepción de tus comentarios, Robert, no se me hace necesaria agregarla. Inclusive creo que va a provocar confusiones a la hora de determinar los puestos de trabajo. Porque van a decir, no, pues ¿qué eres tú, machetero? ¿Y qué haces? No, pues yo hago esto. ¿O qué eres, acomodador? ¿Pero qué hago? No, pues cargo y descargo. Ah, entonces eres machetero. No, no soy acomodador. No, sí lo eres. Entonces creo que se puede dar a una serie de confusiones esta categoría que acaban de abrir con un salario diario o de base de cotización de 339 pesos. ¿Cómo ves esta tablita y estos factores de cotización, mi estimado? Mira, mi amigo, voy a decir algo antipopular, ¿ok? Échale, échale. Mira, fíjate tantito, nada más hay que ver en estricto la diferencia entre lo que estaba autorizado hasta marzo de 2025 y lo que se autorizó para octubre de 2025 son más o menos 150 pesos. Ujú, Sí. más o menos. Ok, ahora, entre macheteros, maniobristas y choferes, no sé si estarás de acuerdo, pero hay más choferes que macheteros y maniobristas. ¿Estás de acuerdo? Ok, vale. Ahora, fíjate. Es que por eso siento que hay que hacerse esos análisis así de detallados de cierta forma. ¿Por qué? Ah, muy sencillo. A ver, ¿quién es el que trae el toro por los cuernos ahorita y quién es el que quiere recaudar? El gobierno. Ujú. Por eso también fue que casi duplicaron, ajá, el salario base de cotización de los trailers. Ahora, también tienen otro factor y yo lo platicaba. Ujú. No lo puedo platicar tan abiertamente, pero yo lo platicaba. Que es, oye, pues ustedes están viendo, ajá, que ahorita la señora está en trompuda y que quiere varo, ajá, y sinceramente es que tienen mucha cola que se pise, porque sabemos que en el gremio también se pasa la parte de que se hace un esquema mixto en materia de que se timbra una parte y la otra pues sale por otros lugares, ¿no? Entonces, pues prácticamente dentro de las juntas casi estoy seguro de que, pues dijo eso el IMSS y le dijo, y Canacar lo único que hizo fue ponerse como de, ¿qué hacemos? ¿Le decimos? Oye, sí, pero pues acuérdate que estamos en esa situación, vas a ocasionar una revisión supermasiva. Y tú, pues acéptalo, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Ahora, ya haciendo otras negociaciones, dijeron, va, cámara, te bajo un poquito el de tráiler, pero no te preocupes, ahora vete por los macheteros y maniobristas. No existe ese puesto en estricto sentido que tú le puedes dar el puesto que tú quieras como tal, no existe ese puesto en la Ley Federal del Trabajo, pero ahora, tú bien lo dijiste, macheteros y maniobristas hacen todo lo que dice el último categoría de ahí. ¿Qué me va a impedir a mí, como patrón, estando dentro de ese acuerdo, en estricto, en vez de cotizarlo con los 640 y cacho que dice ahí, que es de 646, ahora cotizarlo con 339? Lo que me estoy gastando de más en el trailero, lo voy a ahorrar con estas personas. Y sinceramente, eso se me hace una jugada que no es del todo buena. Porque recordemos por lo menos en esa parte que en el autotransporte de carga, lo sabemos, tiene que haber una simbiosis entre el empresario y los trabajadores. Si una de las partes no funciona bien, todo empieza a colapsar. Entonces, aquí, o piensan una en que se pueden ahorrar algo inmediatamente, pero que les va a salir más caro después. Eso es lo que para mí ahorita significa esa modificación de octubre. Sí, pueda que
Digo, y totalmente, totalmente puede que vaya por ese lado y lamentablemente el crear esa categoría también da pie a lo que comentaste. Lamentablemente son temas que no alcanzamos a entender porque no hay posturas oficiales, no hay comunicados, solamente hay informes de que fueron reuniones de mesas de trabajo y hasta ahí se acabó. Pero Así pues es. hay que pegarnos a lo que ya hemos venido diciendo a lo largo de esta transmisión. Y continuando, una disculpa ofrezco a todos los que nos estén escuchando. Si se escucha mucho ruido es porque aquí se está cayendo el cielo. Prácticamente en Monterrey vamos a andar en lancha ahorita, en lugar de carros, vamos a andar en lancha porque pues está el agual. Una disculpa a todos, espero que no se escuche muy, muy feo. Llegamos a lo que realmente le interesa a muchos, ver el efecto y los ejemplos. Y para eso te dejo carta abierta, mi estimado. Tú date, regáñanos y danos cátedra de cómo se debe calcular el salario base de cotización. Adelante. No, pues mira, aquí poníamos tú y yo hicimos estos dos ejemplos, pero mira, aquí en esa parte es que antes de optar por el acuerdo tienes que saber si te conviene o no. Y convenir, estoy hablando, sí, obviamente, monetariamente, pero también tenemos que verlo desde otra parte. Antes de ponernos a ver los ejemplos, tengo que explicar una cosa. Dentro de las primeras diapositivas que veíamos en este programa, dijimos, el acuerdo no es para pagar menos cuotas al Seguro Social, es para variar el cálculo del salario base de cotización. ¿Ok? Ahora, recordemos que conforme a la Ley Federal del Trabajo, a partir de su artículo 256, en un título especial que habla de trabajos especiales, tenemos a los trabajos del autotransporte de carga. Y ahí nos menciona que máximo, o mejor dicho, que mínimo, el salario de un trabajador del autotransporte de carga que acompaña o que participa dentro de los viajes tiene que ser como mínimo mixto, es decir, que puede tener ingresos fijos y variables, ¿ok? Pero en sí su naturaleza, como lo menciona el mismo artículo 257 de la Ley Federal del Trabajo, tiene que ser meramente mixto. Y en su mayoría, yo he visto a transportistas cuando llegan antes de llegar a consultas, de ambos lados. Pues resulta que revisamos los recibos de nómina y resulta que el salario base de cotización lo tienen como fijo y el tipo de salario lo tienen como fijo. Error garrafal, porque dentro del artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo nos indica todo aspecto que contravenga lo que en estos artículos establece se entenderá como no puesto en el contrato o como no válido. Entonces hay que tener cuidado porque si yo, por ejemplo, si fuera un chofer con ustedes, ¿ok? Si yo fuera un chofer con ustedes, y yo veo que yo tengo un salario fijo en mi recibo de nómina y por cualquier cosa yo conozco de esto, ujú, resulta que el chofer, bendito sea, digámoslo así, dice, ah, pues, ¿qué crees? Mira, yo vi un programa la otra vez, saludos, yo vi un programa en donde dice que como yo tengo en mi recibo de nómina un salario fijo, ¿qué crees que la ley federal del trabajo dice que tengo que ser variable? Y que estoy cotizando ahorita, estoy cotizando con el salario mínimo profesional o con el acuerdo Canacar o estoy ganando por fuera, pero aquí dice que tiene que ser variable y que tiene que ser conforme al volumen de mi trabajo. Hay documentos, ajá, que ustedes emiten todos los días, que serán temas para otro particular, que demuestran el volumen de trabajo que yo estoy realizando. Entonces yo puedo ir con mi patrón o el mismo IMSS o el SAT pueden determinar que el trabajador ganaba más de lo que tú pusiste en el recibo de nómina. Entonces, resulta que fiscalmente y monetariamente en materia de seguro social y sueldos y salarios, ya te empinaron por todos lados, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan los sueldos y salarios. Ahora, si quieren que demos un diplomado en estricto sentido, una jornada de capacitación única y meramente de sueldos y salarios, incorporando salario base de cotización al acuerdo Canacar, no duden, por favor, en reaccionar a este video, poner su comentario y decir, en dado caso, me interesa el curso de nómina, ¿vale? Ahora, vámonos directamente ahora sí con el ejemplo. En el ejemplo estamos viendo lo siguiente. En el ejemplo estamos viendo a un trabajador y primero tenemos que estudiar al trabajador antes del acuerdo. Primero el trabajador. Aquí
para efecto del ejemplo se están manejando promedios. Para efecto del cálculo real no se manejan promedios en estricto, se maneja salario real devengado y pagado en un bimestre, ¿ok? Para estricto sentido del cálculo de este ejercicio. Ujú. Aquí se está manejando promedios. No exactos, solamente promedios, pero para efecto del ejemplo. Ahora, el salario bimestral promedio de este chofer es de 75,000 pesos. El salario base de cotización, entendiendo, por ejemplo, que ese bimestre era, no sé, marzo, abril, 61 días. Si lo divides entre 61, te da 1,229,51. Ese es el salario base de cotización. ¿Por qué se calcula así? Porque según el esquema de salario es variable. Y esto, concatenado al artículo 30, fracción segunda de la Ley de Seguro Social, nos dice que ese es el procedimiento para calcular tu salario base. Ahora, si nosotros vamos a las opciones del acuerdo, sabemos que esta persona es un conductor de tráiler. Nos vamos a la tablita que ya muy amablemente nos hizo favor de mostrarnos mi estimado Fabián Cavazos en diapositivas anteriores y vemos que el salario base de cotización de la opción fija que le corresponde a este chofer es de 1,360,40, ¿ok? Pero fíjense que el salario base de cotización real y el salario base de cotización que corresponde conforme a la opción variable del acuerdo IMSS-Canacar resulta ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la opción del acuerdo IMSS-Canacar en la opción variable te dice, no me importa con qué esquema le estés pagando a tu chofer, tú le vas a calcular su salario base de cotización como si todos los ingresos de ese chofer fueran variables. No me importa si tiene ingresos fijos, si tiene ingresos variables únicamente, tú los vas a calcular como si fueran variables. Entonces, si se dan cuenta, en este caso dices, bueno, aquí puedes decidir varias cosas. Oye, quiero afiliarme a Canacar porque me dijeron que hay un acuerdo muy bueno. Fíjate si me conviene o no. Si yo estuviera en el contexto que me voy a afiliar a Canacar únicamente por el acuerdo y yo viera este análisis, ¿qué digo? No tengo por qué pagar cuotas y aplico el salario base de cotización real. Nada más. ¿Para qué me afilio a Canacar? No tengo por qué aplicar el acuerdo. Lo estoy prácticamente aplicando, pero porque le estoy pagando el esquema de salario que me establece la Ley Federal de Trabajo. Ahora, si se dan cuenta, el salario base de cotización real y el de la opción variable varía 130 pesos con 89 del salario base de cotización de la opción fija. Si ustedes están utilizando la opción fija, y tienen una situación similar a la que están viendo en la diapositiva, resulta que les está saliendo más caro. Conforme al ejemplo que estamos viendo aquí, resulta que nos sale más caro por 130 pesos 89 si eligiéramos la opción fija, ¿ok? Y anualmente 785,35. Ahora, fíjense, a esos 785,35, añádele el precio de las cuotas que por camión pagas a Canacar para ser parte de ese acuerdo anualmente. Entonces, ¿te está conviniendo? Depende. Fíjate tú, conforme a este mismo esquema, haz tu comparativo y fíjate si te conviene. ¿Ok? Ahora, si podemos pasar al siguiente ejemplo, mi estimado, por favor. Adelante, mi amigo. Buen punto. Fabián, creo que tu Ahí, audio no se escucha en Facebook. no, no, me escucho, me escucho.
Sí, porque ahorita estoy aquí revisando y creo que no te escucho. Ya, no me escuché. Una disculpa, pero ya volvimos a las andadas. Les platicaba rápido, quizás en la transmisión no se escuchó, en donde les explicaba que hay que analizar cada caso en concreto porque la opción de cotización fija, recordemos que es cuando ganas igual o menor al salario que tiene en esa categoría, en este caso 1,360 pesos, cosa que sí cumplimos en este ejemplo. ¿Que me conviene o no, Fabián? Ok. Pues dependerá, porque si utilizamos esa opción fija nos olvidamos de estar haciendo los cálculos bimestrales. Entonces, quizás sea muy tedioso para ti el estar cada bimestre, estar haciendo los cálculos, estar informando a las modificaciones de salario, pues pueda que por estos 130 pesos te olvides de hacer esos cálculos. O de plano digas tú, oye, pues no, prefiero estar haciéndolos de manera bimestral, tengo un personal y simplemente por lo que vi, ni siquiera me ocupo de adherir al esquema o al acuerdo IMSS-Canacar. Ya estará en tu decisión. Por eso es, cada caso hay que estudiarlo de manera particular, porque esto no es una receta de cocina, pero bueno, vamos teniendo las opciones. Ahora sí, rápido pasamos al siguiente ejemplo. Excelente. Perfecto. Ahora, aquí hay otra variante. Aquí tenemos que entender, y no puse solamente bueno, hay otra variante como tal, aparte de esta, pero creo que se me hizo propicio únicamente poner esta, mi estimado, se nos hizo propicio, porque ya con esto ya abarcamos en su mayoría lo que deberían de hacer para estos casos en específico. Aquí tenemos a otro chofer, ajá, de otra línea, que tiene otro esquema de remuneración distinto. En este caso, el esquema mixto. Ahora, esto yo lo decía en un curso y en una charla que tuvimos. En la Ley Federal del Trabajo no se define como tal que es un salario fijo o un salario variable o un salario mixto, pero sí se define en la Ley del Seguro Social y nos los dice precisamente, no el primer párrafo del artículo 30, nos lo dice cada una de sus fracciones de ese artículo 30. Nos menciona qué es el salario fijo, qué es el salario variable y qué es el salario mixto. ¿Ok? Para mayor entendimiento. Aquí en estricto sentido, este chofer tiene un salario variable bimestral promedio de 45,000 pesos. Salario fijo bimestral, sería en este caso del bimestre enero-febrero, de 25,000 pesos. Aquí, fíjense, porque lo que dijo Fabián es completamente válido y concuerdo completamente, porque aquí la conveniencia del acuerdo es, como les dije, es una facilidad. ¿Qué es una facilidad? Es aquello que te exime del cumplimiento o, como tal, te reduce el número de pasos a seguir para cumplir con lo dispuesto en ley. Eso es el acuerdo IMSS-Canacar. En este caso, el acuerdo lo que está haciendo es reducirte el tiempo para calcular el salario base de cotización. ¿Ok? Si es así, entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, muy sencillo. Aquí lo que vas a hacer en estricto sentido es evaluar, oye, primeramente, ¿me conviene financieramente también? Y en segunda, ¿tengo un beneficio directo del acuerdo? Es decir, me estoy ahorrando dinero con el acuerdo y la otra es, ¿cuánto tiempo en relación con el procedimiento normal me estoy ahorrando? A lo mejor y no tengo una ventaja financiera, pero a lo mejor es representativo. Es poquito, como en el ejemplo anterior, 780 al año por trabajador, pero dices, oye, pues a lo mejor y me ahorra todo un día de trabajo, pues oye, al contador le pago, esperemos, ¿no? 700,000 pesos, 1,500 al día, y a ese auxiliar le pagamos 500, 600 pesos, pues de pagar eso por un día de trabajo más, ahorrármelo al año, pues mejor en dado caso lo aplico, aunque esté pagando un poquito más, y en este caso, pues ya ocupo al contador y al auxiliar para hacer otra cosa. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿por qué lo menciono? Porque aquí en el ejemplo que les estamos poniendo es el trabajador tiene dos tipos de ingreso, tanto variable como fijo. ¿Ok? Ahora, el salario base de cotización, ¿cómo se calcula? Conforme al artículo tercero perdón, conforme a la fracción 30 del artículo, perdón, ya me estoy confundiendo, te digo, ya, es que el ruido de tu lluvia, mi amigo, no se escucha, ¿eh? Estoy Agüita, jugando. agüita, hermano. Agüita, Mm, mm. agüita, mi estimado. Entonces, el artículo 30, fracción tercera de la Ley de Seguro Social nos indica
que cuando se tengan ingresos tanto fijos como variables, es decir, mixtos, se procederá conforme lo establece cada una de esas fracciones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que calcular el cachito de salario base de cotización de los ingresos fijos y el cachito de salario base de cotización de los ingresos variables. Y aquí, conforme a nuestro cálculo, obviamente no lo pusimos porque es un poquito más largo, es de 1207.33, ¿ok? Ahora, si nosotros lo vamos a comparar con las opciones de cotización que tenemos conforme al acuerdo, nos vamos a dar cuenta que aquí la opción que más nos conviene monetariamente hablando es la opción variable del acuerdo IMSS-Canacar. Oye, pero pues si también me aplica la opción fija, porque el salario base de cotización de mi trabajador es igual o menor, en este caso menor, que la opción fija, también me aplica la fija. Ah, bueno, pues también es válido, porque a lo mejor y lo que no quieres hacer es hacer tanto cálculo al mes, tanto cálculo al bimestre. Entonces, ¿puedes aplicarlo? Sí. En dado caso, ya depende de tu conveniencia como tal. Por eso, cada uno de los casos tiene que ser analizado de manera individual. Aquí, el que aparentemente conviene más es el salario base de cotización calculado conforme a la opción variable del acuerdo. ¿Ok? Que en este caso, si se dan cuenta, hay una variación entre el salario base de cotización real y el de la opción variable. ¿Ok? En este caso hay una pequeña variación de 20 pesos con 89 centavos y la variación anual, ¿ok? Que no sé por qué ahí lo puso el editor mensual. En este caso, pues el editor soy yo, pero bueno, regañiza a mí yo del pasado, ¿ok? La anual es de 125.34, ¿ok? Ahora, ¿te conviene, por ejemplo, utilizar el acuerdo IMSS-Canacar en la opción fija, haciendo en este caso una sola modificación al año? Puede ser. Solamente habría que ver la variación entre el salario, la opción variable, entre la opción fija, y ya dices, oye, pues de estar enviando, no sé, si eres un pequeño, mediano o grande transportista y dices, es que tengo que mandar como 17, 30, 100, 200 modificaciones salariales al IMSS, en el ITSE, y ven que pues benditas plataformas del SAT y del IMSS funcionan a la perfección, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que evaluar, oye, ¿quieres enviar, no sé, si tienes 50 trabajadores, ¿quieres enviar, en este caso, 50 por 6 estaría como la presidenta, ¿no? En este caso, 300 modificaciones al año, dices, no, no, a lo mejor y no. Por lo poquito más que le estoy pagando al trabajador, pues a lo mejor y sí me conviene más la opción fija. Hermano, y no Y solo, perdón que te interrumpa, pero no adelante. solo es mandarlas, es calcularlas. Y ahorita lo que están viendo en este ejemplo, para que nos demos una idea, es ya el resumen del resumen del resumen del cálculo. Y porque Del son, patrón, y así es. así es, y porque es el promedio. Ya realmente tendríamos que sentarnos a analizar en cada caso, en particular del operador, qué es lo que decíamos. O sea, es un esquema que no es tan sencillo como parece y por eso nace la opción de cotización fija que te dice, si tú crees que va a ganar eso o menos, adelante, mándamelo en la opción de cotización fija y te quitas de estar haciendo esas broncas, que al final de cuentas, como la quiera, las tienes que medio hacer para estar conscientes que no te estés pasando o brincando de ese esquema. O la siguiente, si tu promedio es muy inferior a la opción de cotización fija, adelante, hagamos este cálculo y nos vamos por la opción de cotización variable o simplemente no nos adherimos al esquema. Pero si no nos adherimos al esquema, tenemos que hacer el cálculo con la opción mixta porque la mayoría de las empresas pagan por ese esquema de cotización, tanto percepciones fijas como variables, y es otro cálculo que es pues realmente muy buena chamba. Volvemos a lo mismo, tendríamos que tener especialistas en el sector haciendo los cálculos de manera mensual o bimestral. Entonces, pues bueno, nada más quería poner ese granito de arena. Sí, así es, completamente de acuerdo. Y en este caso, pues sí, solamente como les digo, se señala con un recuadro en rojo que pues ese es el que en apariencia más te conviene, pero siempre, siempre, siempre hay que revisar el contexto de cada una de las empresas.
Oye, pues es que yo estoy haciendo esta evaluación por una empresa de 3 trabajadores. Ah, ¿y cuánto se van a ahorrar de cada uno? Pues en este caso, no sé, 125,34 va a ser el ahorro anual, conforme al acuerdo. Ok, ¿y cuántas unidades tengo que pagar a Canacar para poder afiliarme al acuerdo? Ah, pues creo que más o menos, porque no estoy seguro. Creo que son 1,500 por unidad. No, olvídalo, aplica el salario base de cotización real. Ujú. Oye, que pues este ahorro es por una flotilla, no sé, de 30 camiones. Ah, ok. Entonces tienes que hacer el cálculo precisamente viendo si te conviene financiera y temporalmente. En este caso, ahorro de tiempo significa dinero para la empresa. Entonces hay que evaluar todo. Porque me dicen, no, pues es que ¿por qué no haces ¿cómo dices? ¿Por qué no haces un diagrama en el cual pongas esa parte? Es que sería muchísimo, sería un árbol, yo creo que sería el árbol del Edén de plano, el árbol, ¿cómo le llaman ese árbol? El Yggdrasil, perdón, de Asgard, Ujú. yo creo, porque de plano sería un árbol infinito en el que tendrías que poner muchísimas variables para saber, ah, ok, y después de estos 100,000 pasos te conviene esta opción. Siempre hay que mínimo saber teoría, práctica, operación, y en este caso ya podemos estar en posición de tomar una decisión. A ¿De ver acuerdo, si, mi amigo? a ver si no nos van a odiar, hermano, después de esta transmisión. Los colegas van a decir que qué tanto trabajo les vamos a dejar, que creíamos que era otra cosa totalmente diferente de este acuerdo y resulta que no es así. Vamos a salir linchados, esperemos que no sea Los de Monterrey primero. sí, nada, nada, voy a salir corriendo, ya voy a vivir allá en Puebla, yo creo, o en Cuernavaca, en Ah, la bueno, eterna sí, está bien, primavera. está bien. Pues mira, esperemos que a los espectadores les esté sirviendo, les sea de su agrado y de utilidad principalmente. Si nos están viendo en YouTube, que próximamente va a estar esta emisión en YouTube, hagan comentarios, dejen saber las dudas que les vamos a estar respondiendo su servidor y el máster Roberto Hernández. Pues Así es. Robert, el tiempo apremia. Si tú ya te me estás durmiendo, no quiero pensar los que nos están ¿Qué escuchando. pasó? Pues ¿Qué pasó? ahorita ya te nos estabas durmiendo con el artículo y esperemos que no sea el caso para los que nos estén escuchando. Así que terminamos de ver estos ejemplos, pasamos a ver los principales errores. Creo que ya lo fuimos diciendo a través de la transmisión. Principalmente es el desconocimiento. La falta de comunicación, que es lo que les comentaba yo de un inicio, solamente pensamos y creemos que existe una opción de cotización para el salario base de cotización. No es así, ya lo vimos en esta transmisión, ya vimos los ejemplos, ya vimos en qué consiste. Creo que no les pasé un recuerdito, pero déjenme a ver si les puedo enseñar estas características. Aquí viene este acuerdo. Para quien nos esté escuchando y lo quiera, mándenos un mensaje, ya sea a Roberto o a su servidor, y con gusto se los paso. Esto es lo que deberíamos de darle difusión. Sí. Las características del acuerdo. Ojo, no lo decimos ni Roberto ni su servidor, lo dice la propia Cámara. Este es un circular del 2019, no ha cambiado, que fue cuando en el 2019 hubo muchas adecuaciones en el acuerdo y por eso mismo sacaron estas características y aquí se dan a conocer las características de este acuerdo y quiero que veamos esto mediante dos opciones, la opción fija y la variable, las que ya comentamos. Y vienen más opciones, como les digo, si tienen, tómenle un pantallazo al acuerdo y si no, nos mandan un mensaje y se los proporcionamos. Continuando con esta diapositiva, pues ya, todos estos errores son mitos, hay que desmentirlos, no es para pagar menos cuotas al IMSS, no es que es un tope salarial, no debemos de creer que esa es la manera o ese es el fin del acuerdo. Con solo afiliarme ya obtengo el derecho, no funciona, ya vimos los requisitos que debemos de tener. Se nos pasó a decirnos los requisitos son de manera enunciativa, más no limitativa, faltan más. En dado caso que también tengan dudas, háganoslo saber y les mandamos los requisitos completos que deben de tener. Esto es solamente un resumen, el tiempo apremia, entonces es de manera rápida, hay más requisitos que deben de tener. Así es. ¿Ser transportista es el único requisito para usar el acuerdo? Pues no.
Aplicar el mismo factor a todos los puestos, ya vimos las categorías, que inclusive hay riesgos por las nuevas categorías que abrieron, pues de que haya confusiones. Entonces hay que tener muy bien estructurado nuestro reglamento interno, nuestros puestos, categorías, para no tener ningún problema en dado caso con las autoridades o con la Cámara en adición al acuerdo. Es para no tener problemas con el IMSS. Realmente fue todo lo contrario para quienes pensaban que esta era la finalidad. Ahorita están teniendo problemas, ahorita les están fincando capitales constitutivos por problemas que tuvieron con los trabajadores. Entonces, esto no es la finalidad. Y el error más común que hemos visto es aplicar, y se me pasó uno, optar por el acuerdo 2024 estando en el 2025, que la mayoría lo utilizaron. Fue de que, ¿sabes qué? En el 2025 aumentó demasiado, pues nos quedamos con el acuerdo del 2024. No funciona de esa manera. Cada vez que sale un acuerdo se deroga el anterior y queda vigente solamente el actual, el que está en su año y en su periodo. Entonces, el 2024 ya no se puede utilizar. Que muchos lo utilizan, pues bueno, son problemas que están latentes a que se ocasionen en un futuro, que se originen. El problema más común o el ejemplo más común es que una empresa registra al operador con el salario del 2024, 725 diarios, y les timbra un CFDI por 32,000 pesos y cree que eso es, ya la libraste, ya no voy a tener ningún problema. Realmente no es así. El IMSS anda bravo, pero bravo, bravo lo que le sigue. Cancelando, no me dejarán mentir los que nos están escuchando, dejan de pagar 2 meses las cuotas y te cancelan el registro patronal. Tienes que andar yendo a la subdelegación. No pagaste, te congelan cuentas bancarias. Es pero feo lo que le sigue el actuar del IMSS, hasta cierto punto con un poco de razón, porque el contribuyente a veces también abusamos de más. Entonces, para que sepan que el IMSS ya ahorita no anda perdonando, pues desde hace muchos años, nada. Se te viene encima con cuotas, determinadas de cuotas omitidas, capitales constitutivos, multas y recargos. Y créanme que eso no sale nada barato. Sí, completamente. Y pues como tal, la recomendación en general, no crucifican el acuerdo como tal, el acuerdo no es malo, pero si lo que estás buscando es pagar menos, ¿qué es lo que tendrías que revisar en estricto? Lo que tienes que como tal revisar es tu operación, tu rentabilidad, porque muchas veces es, oye, pero es que me sale muy caro el operador. Pues sí, pero es la principal fuente de tu ingreso en estricto sentido. Es la principal fuerza laboral precisamente de tu empresa. Entonces, pues por obvias razones, pues es el que mejor tienes que remunerar en estricto en el autotransporte de carga. Ahora bien, tienes que revisar tu operación, tienes que revisar tus cálculos. A veces también, tengo que decirlo así, así como con la comida, así como con la ropa, con los zapatos, en su mayoría creemos en algo que sinceramente no me gusta mucho, pero creemos que barato es lo mismo que, ¿cómo se le podría decir? Que barato es sinónimo de calidad y no es así. Por desgracia, en esta cultura que tenemos, barato prácticamente es casi un sinónimo de temporal, es un sinónimo de problemas a futuro, es un sinónimo de tapamuelas, le dirían por ahí anteriormente. Es como esos, dicen por aquí en la Ciudad de México, es como los tacos de 5 por 15 pesos de Indios Verdes de aquí de la Ciudad de México, que en 2 horas sabes que vas a estar muriendo en el baño de tu casa y que nadie va a poder entrar dentro de las 72 horas siguientes, porque si no sería homicidio calificado, ¿ok? Pero que lo estás haciendo porque eres estudiambre si no tienes dinero. Ujú. En estricto sentido es lo mismo, porque dices, ok, una de dos, pues después a lo mejor vas a tener que ir al médico, aparte del medicamento, la consulta, ya sean inyecciones, todo, te va a salir más caro, ¿ok? En cuanto a tu tranquilidad, como lo que ya gastaste. Entonces, revisen bien las opciones que tienen, consulten con profesionales y no dejen de ser autocríticos. No dejen solamente que la visión de alguien más, es más, todo el programa, como lo vieron, corroboren toda la información que vimos. Siempre los invitamos a eso. No se queden únicamente con lo que aquí decimos. Nosotros presentamos como tal información, presentamos fuentes de información como tal, de dónde nos basamos, pero es obligación de ustedes
corroborar lo aquí dicho. De mi parte, mi estimado, casi ya cerramos, pero tengo un mensaje importante, mi estimado Fabián. ¿Algún Adelante. comentario antes de cerrar con esto? Agradecerles a todos los que se tomaron el tiempo de vernos, de escucharnos. Un saludo quiero mandar al maestro Javier Rangel, que estuvo al pendiente de la transmisión, Saludos. a un estimado amigo Roberto Betancourt, que nos escuchó, a Daniel Cavazos, a Berta, a Gerardo, a José Gallegos. Un saludo a todos los que Saludos. estuvieron presentes y a quien vaya a escuchar esta transmisión, hacerle la atenta invitación a que dejen sus comentarios ya sea en Facebook o en YouTube, que estaremos respondiéndoles, y de igual manera invitarlos a crear esa conciencia de estar informados, como bien lo comentó mi estimado y máster Roberto. No se crean todo lo que uno les dice. Tratamos de mostrarles las evidencias y las fuentes, pero ustedes también por su cuenta investiguen, cerciórense que lo que les estamos diciendo es la realidad o la verdad, lo más apegado a ello. Tratamos de darles conocimiento con base a experiencia, tanto teórica como práctica. Entonces, estos episodios van a ser con esa finalidad, de crear o Así es. tratar de tomar decisiones informadas. Adelante, mi estimado, da la noticia. Y pues únicamente para invitarlos, en la semana pasada hicimos una notificación dentro del grupo de OFIDEC, Orientación Fiscal de Confianza, donde mi estimado Fabián Cavazos y su servidor somos administradores. A partir del 20 de octubre vamos a comenzar una jornada de capacitación para todos aquellos que siendo personas morales, por ejemplo, no hayan aplicado estímulos fiscales. Para personas morales que tributen en régimen de los coordinados y que pueda, perdón, para personas morales que sean tributen en régimen general de ley y pudiendo ser coordinados, siguen en el mismo régimen. O coordinados que siendo coordinados no aplican estímulos fiscales. Va dirigido para ellos y también para personas físicas que se encuentren en una situación similar, que sean actividad empresarial, que sean reciclo y que por X o Y razón sigan tributando en reciclo, por ejemplo, no sean actividad empresarial o en dado caso, la forma en la que tú puedes estudiar tu situación en particular para saber si te conviene un régimen o no y también cómo puedes aplicar estímulos fiscales. Esa va a ser la finalidad de ese curso. Va a estar dividido en 4 módulos de 3 horas cada uno y cada módulo podrá ser, en este caso, adquirido de manera individual o en su conjunto. Igualmente, toda la información técnica ustedes las podrán recibir ya sea a través de Facebook o a través de WhatsApp a los números que de hecho aparecerán o aparecen como tal en los cintillos de aquí, que de hecho no sé si quieras quitar en este caso la presentación, mi estimado, para que alcancen a ver los cintillos. En cualquiera de esos, ustedes manden mensaje y en el transcurso a partir de mañana, ustedes van a recibir un PDF con los temarios, costos, modalidades, transmisiones, fechas y demás de esta jornada de capacitación, donde mi estimado Fabián Cavazos y su servidor Roberto Hernández van a brindarles toda la información que ustedes necesiten para tales efectos, mi amigo. Excelente, esperemos que así sea. Cualquier duda vamos a estar al pendiente, ya sea su servidor o el máster Roberto Hernández, como ya lo comentó. Sin más por el momento, fue un gusto haber estado contigo, Roberto, con la audiencia. Les mando un saludo, que pasen buenas noches y ya saben, nos vemos en un próximo episodio más de En Ruta Fiscal. Hasta la próxima. Hasta luego, saludos a todos.